Buenos días, buenos días. Iniciando transmisión de la clase de el día de hoy, miércoles 30 de septiembre. Miércoles 30 de septiembre. Este es el último día de este mes, ¿no? Se nos va septiembre. Se va, se va, se va. Septiembre se va. Tu, 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 tum. Tu, 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 tum. Tu, 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 tum. Antonia, buenos días. Buenos días, buenos días. Julio Atenas, buenos días también. Qué temprano están llegando a su sala de clases. 30 de septiembre. Cállate. Ahora sí. Oh, sigo hablando. Luis García, buenos días. Alfonso, buenos días. Jonathan, buenos días. Oye, qué temprano. Muy bien. Muy bien. Nosotros, como siempre, a las 9 en punto, iniciamos la transmission. Patricio Campos, buenos días, buenos días. Lucas Lanchi, buenos días. Un día más en nivel SOD. Cuidado con ese lenguaje, Lucas. Cuidado con ese lenguaje. Solo unos pocos sabemos qué es eso. Y los que han entrado o murieron o se volvieron locos. Es un lenguaje que a mí me gusta, hermano. Me conquista ese lenguaje. Vamos a enviar el enlace inmediatamente a los alumnos oficializados de este curso, aquellos que van por el postdoc en Eclesiastés. No, esto es es un curso sencillo. Vamos a colocar. Buenos días. Aquí el enlace de la clase de hoy. Pa. Ahí está. ¿Por qué siempre aparezco así? Soy un besón. Bueno, ¿ven? A ver, vamos viendo. Oye, que llegaron productivos en la sección comentarios de esta clase. A ver, Antonia dice queremos el pan de la Maggi porque la Maggi colocó, si ustedes se fijan en mi muro, creo que está en mi muro, ¿no? Si ustedes se fijan en mi muro, aparece un mensaje de la Maggi que dice que mientras espera la clase está haciendo pan. ¡Qué rico! Pan para el curso, por supuesto. Pan calentito para el curso. Así que un saludo a la Maggi a la distancia. Alfonso dice, creí que iba a ser el primero y me puse a escribir un mensaje de celebración y entonces Antonio y Julio me ganan. Ah, buen día, Carla. Buen día, Eddie García. Buenos días. Manu López. Buenos días. Estoy aprendiendo, Manu, lo que es grabación en buses. Estoy aprendiendo, estoy estudiando. Hashem me está volviendo loco. Oye, Lucas, hermano, ese lenguaje hebraico y cabalístico, ahí está mi otito. Si lo pudieran ver, es tan lindo mi gato. Em, Realmente es lindo mi gato, nada que decir. Bessie, buenos días. Sí, todos atorados en la puerta para hacer los primeros. Bueno, pasen por favor a sus pupitres. Comenzamos en un minuto la clase de este día. Em, a ver, ahí sí. En un minuto, Hela, Ludwig, salió el sol, así es. Salió el sol en Valdivia porque estuvo lloviendo ayer, llovió con ganas. Valdivia, ustedes saben que Valdivia en algún momento, no sé si eso es mito o realidad, pero debe haber andado cerca como sea. Pero Valdivia en algún momento fue una de las ciudades más lluviosas en el mundo conocido, en esta dimensión. Acá cuando llovía, llovía con ganas. Hay un registro antiguo del 1800 y algo
donde dice que en un año llovió como 3 metros de agua. Ni siquiera se medía en milímetros, eran metros de agua. Sí, llovió muchísimo. Por eso el suelo de Valdivia es como arenosito, ¿no? Es arenosito. Entonces corre mucha agua, etcétera. 9 de la mañana con 5 minutos. Iniciamos nuestra clase. Eclesiastés capítulo 10. Voy a leer, hoy día nos corresponde el 4, 5 y 6. Voy a leer el 1, 2, 3 en Reina Valera para ir soltando los músculos, ¿cierto? Para tan, pam, tan, 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 para ir poniéndonos en forma. Las moscas muertas, ¿vendrá de aquí la frase te haces la mosquita muerta? No te hagas la mosquita muerta, quizás viene de acá, ¿no? De Eclesiastés. ¿Quién sabe? Fer García, buenos días, hermano. Bueno, voy. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. ¿Vieron la película El perfume? Cruda. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Buenos días, Lila. Buen día, Gabriel. Patriarca y matriarca de estos cursos. Versículo 2. El corazón del sabio está a su mano derecha y más el corazón del necio está a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. ¿Ya? Esto es un mashal. Algunos le llaman el masal, ¿no? Porque, bueno, la letra shin, solo por el intercambio de un punto de derecha a izquierda se transforma en S. Y algunos por el tema de la rudeza del sonido hebraico, porque el hebreo es un idioma lindo pero duro, ¿no? Suena... es muy gutural, ¿no? Con las letras muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, el texto dice, Imruach Hamoshel Taale Aleija, ¿no? Eso para algunas personas suena muy duro. Entonces, como yo les decía la otra vez, hay ciertos nombres hebreos que cuando pasan al griego ya se suavizan y cuando pasan al latín, digamos, y después al latino pasan como mucho más suaves. Entonces, por supuesto, es mucho más lindo decir Isaías que decir Yitzhak, ¿no? Es mucho más suave decir Iesous, como decían los griegos, ¿cierto? Iesous, que después pasó a Jesús, sin embargo, sigue siendo mucho más suave que decir Yeshua, ¿no? Entonces, el idioma se fue suavizando. Por eso algunos de estos proverbios, que son como refranes, les dicen un mashal y otros les dicen un masal, ¿no? Masal es mucho más suave que mashal, ¿no? Entonces, bueno, de hecho aparece la palabra aquí, ¿no? Moshel, pero que tiene otra connotación en esta parte del texto. Entonces estamos habitando el mundo de los refranes. En Eclesiastés hemos dicho varias cosas. Primero, que Eclesiastés no es un libro teológico, ¿no? No es un libro que nos hable de nuestra relación con Dios, no es un libro que nos hable de lo que Dios hace por nosotros, ni de Dios interviniendo en el mundo. Es más, en Kohelet Dios es un espectador de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y por eso hemos llegado a la conclusión de que Kohelet es un libro deísta y no teísta. Bueno, eso lo dijimos ayer en extenso. Y por lo tanto, lo que se mezcla en Kohelet es filosofía existencialista, antropología, ¿cierto? Y, ¿por qué no decirlo? Trocitos, esto es como un postre, ¿no? Tiene un poco mucho de antropología existencial, filosofía existencial, antropología, unas pizcas de teodicea, esto quiere decir por qué el hombre sufre, ¿no? Entonces tiene filosofía existencialista, pedacitos de teodicea, este rico
este rico postre, tiene un saborcillo un poquito deísta, y finalmente tiene copos de agnosticismo, ¿no? Y todo esto forma el postre de Kohelet. Un postre que hay que saber comer, digamos, ¿no? No es sencillo. Por eso estos textos uno los debe leer a la luz de otros textos, pero, pero además es un texto en sí mismo, ¿no? No es que un texto cobre relevancia porque tenga que leerlo con otro texto, ¿no? Eso es exégesis cristiana, ¿no? En la exégesis judía no es importante que un texto esté necesariamente relacionado, o su relación puede ser diferente de las relaciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, en la Kabbalah judía, la hermenéutica mística del judaísmo, si una palabra, por ejemplo, la suma de sus letras me da 500, entonces esa palabra estará relacionada con todas las demás palabras cuyas letras me sumen 500. Eso no es exégesis cristiana, ¿no? El cristianismo hace un Niels deGrasse Tyson, ¡ah!, ¿no? frente a eso, pero eso es exégesis del Medio Oriente, ¿no? Eso es exégesis judaica. Por lo tanto, y eso es lo que yo les estoy enseñando en este curso. Exégesis cristiana tienen un montón y ya hemos hablado acerca de sus ventajas y sus desventajas también, como sistema, ¿no? Por lo tanto, este otro sistema también tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, este texto es un texto por sí mismo, ¿no? No necesito leerlo junto a otro texto, sino que lo leo así como está. ¿Ah? Porque también esto es como, fíjense que Eclesiastés, miren lo que les voy a decir. Si uno toma una Biblia, tome su Biblia, ahí donde está, y ponga la mano sobre ella. Tome su Biblia, y los que son rápidos en buscar libros se van a dar cuenta que Eclesiastés está como en el centro de la Biblia, quizás un poquito corrido hacia la derecha, ¿no? Un poquito corrido hacia el centro, un poquito a la derecha, ¿no? Porque el libro que está en el centro, en una Biblia cristiana que incluye el Nuevo Testamento, entonces los salmos son como los que están al medio, ¿cierto? Después vienen los proverbios, y por ahí viene Eclesiastés. Si uno compara la Biblia con la historia de un ser humano común y corriente, Eclesiastés aparecería como en la mitad de la vida. Y resulta que más o menos en la mitad de la vida, si una persona vive 80 años, estamos hablando de los 40, por ahí, entre los 35 y 45, algunos le llaman, miren qué curioso, justo a la mitad de la edad del ser humano, como justo está el Eclesiastés en la mitad de la Biblia más o menos, la persona suele decir que está en su crisis de los 40, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es curioso que justo un libro que está como en la mitad de la Biblia, que representaría la mitad de nuestra vida, justamente es el libro que plantea las crisis existenciales del hombre, ¿no? ¿Dónde está Dios entre tanta injusticia? ¿Por qué Dios no acaba con el mal? Entonces, Eclesiastés, en la mitad de la Biblia, nos representa a nosotros, en la mitad de nuestra vida, cuando empiezan a surgir las preguntas importantes, las preguntas complejas. Y la complejidad de estas preguntas no tiene que ver con la complejidad de la pregunta misma, tiene que ver con el hecho de que no tenemos respuesta para eso. Ahí radica la complejidad de esta cuestión. No en que la pregunta sea complicada, sino en que la respuesta no la tenemos. Entonces, así que está muy bien ubicado el libro de Eclesiastés ahí donde está. Ya, vámonos. Versículo número 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Yo traduje literalmente así. Si el espíritu de uno que tiene poder se levanta contra ti, de tu lugar no reposes, porque la curación hará corregir grandes desvíos. Yo todavía me resisto a hablar de la palabra pecado. No porque me guste pecar, porque hay gente que asume que como no hablo de pecado es porque me gusta pecar, eh, sino que la palabra pecado, ¿se acuerdan que hace tiempo yo hice un comentario polémico aquí? Pero polémico ¿en qué sentido? En que yo dije que el feminismo cometió suicidio lingüístico, ¿ah? O sea, mató su concepto.
mató su palabra, la suicidó. ¿Ya? Entonces, el feminismo, que tenía seguramente una carga interesante, semántica, se autoflageló, ¿ya? Y suicidó su palabra, mató su palabra. Porque el feminismo hoy día ya despierta más tensiones que soluciones, entendiendo, por supuesto, que el feminismo tiene un contenido de justicia social tremendamente importante, pero yo no le llamo feminismo, prefiero llamarle teología de lo femenino. Bueno, con pecado pasó lo mismo. La palabra pecado fue aniquilada de su sentido semántico y gracias a los movimientos pietistas que llegan a América del Sur, entonces la palabra pecado se asocia exclusivamente y en algunos casos muy exclusivamente a cuestiones sexuales. Cuestión que está sumamente perdido del texto bíblico, ¿no? En el texto bíblico esencialmente pecado es el desvío de un camino, ¿no? Entonces también asesinato lingüístico. Una palabra interesante, hoy día es sinónimo de, ya, anda a hablarle de pecado a otro. Entonces tenemos que resignificar estas palabras que ya no tienen sentido en nuestro común vocabulario cristiano, ¿no? Por eso yo coloqué hará corregir grandes desvíos, porque el texto... ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Porque el texto hebreo dice Hataim, y Hataim usualmente se suele traducir como pecado, se suele traducir, ¿no? Entonces prefiero colocar desvío, como errar, justamente para mantener su significado esencial. La palabra Moshel, que aquí Reina Valera tradujo como príncipe, o traducida también como poder, yo traduje como poder, ¿no? Tiene sentido de dominio. Y también de quien dice palabras sabias. De ahí viene mashal, que estos los refranes. Entonces, en los textos de la Biblia se les llaman los mashal, ¿no? Entonces, me perdí. Ya. La palabra Mosher entonces aquí se traduce como poder o por príncipe. Tiene sentido de dominio y también de quien dice palabras sabias. De hecho, esta sección del libro de Kohelet contiene una gran cantidad de mashal, es decir, de refranes y enseñanzas para la vida. La TLA dice: si el gobernante se enoja contigo, no renuncies a tu cargo. Para los grandes errores, un gran remedio, la paciencia. Uy, qué buena traducción. Qué buena traducción, súper buena, gracias Ruth Erika, gracias por eso. Oye, está como parpadeando mi Facebook, no sé si soy yo o no. Bueno, Maggie dice, Jesús, Dios, asesinatos lingüísticos. En cierta medida también, Maggie. Sí, exacto. Sí, bueno, en algún momento lo comentamos, ¿no? Jesús, yo cuando voy en la calle manejando y veo un auto que pasa con el símbolo del pez, digo, ahí va, Jesús transformado en un logo, ¿no? Jesús transformado en una marca como Nike, Adidas, Dunkin' Donuts, no sé, Netflix, lo que sea. Jesús transformado en un logo. Y adivinen de dónde viene el logo. Del país que vende todo, que todo lo transforma en negocio. Entonces, que todo lo transforma en ganancia, ¿no? Allá transformaron a Jesús en un logo, en una marca, en poleras, en ropa, en zapatillas, en música, en discográficas, en librería, etcétera. En un mundo, crearon un mundo dentro de otro mundo. La NTLH, buenos días, Yosineya. Si una autoridad está enojada contigo, no renuncies. Los errores graves pueden perdonarse si no pierdes los estribos. Uy, qué buena traducción. Oye, qué buenas traducciones. Mira, la TLA a mí me sorprendió. Y la NTLH también. Qué buenas traducciones. Bueno, tengo 3 tipos diferentes de traducción de la primera parte de este versículo. Los Yankees, exacto. Reina Valera del 60 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti. Yo coloqué si el espíritu de uno que tiene poder, ¿verdad? Por ahí vamos. Yuneman dice,
si el espíritu dominante descendiere sobre ti. Miren, esto es sumamente interesante, porque el Midrash, por otro lado, traduce así: aunque te venga el carisma de poder. El carisma de poder. Es súper interesante porque Yuneman traduce espíritu dominante que descendiere sobre ti. Y el texto dice, ¿y cómo dice? Claro, claro, que se levantara, que descendiere, etcétera. Y el Midrash dirá, aunque te venga el carisma. Fíjense que Yuneman, como el Midrash, van por la misma línea, entendiendo un poder externo que viene o desciende hacia la persona. O mejor dicho, no, eso está mal. Mejor dicho, que Yuneman y el Midrash hablan de un poder que surge de ti, ¿no? Un espíritu dominante, dirá Yuneman, o el Midrash dirá un carisma de poder. Vienen desde ti. Reina Valera es aquel que externaliza ese poder que viene contra ti. El príncipe se exaltare contra ti. Sumamente interesante, ¿no? Este poder viene de dónde, ¿de ti o viene de afuera hacia ti? Alfonso tiene un comentario aquí. Alfonso tiene un mashal. Dice, no sé si lo han notado, pero el lenguaje de Kohelet en estos capítulos es diferente al de los primeros capítulos. A estas alturas me parece que Kohelet, más que un libro, es una colección de textos de diversos autores. Así es, hermano. ¿Tú sabes a cuánta gente le arruinaste la fe en esta clase? Bueno, sí, y qué bueno que lo dijiste, Alf. Porque se nota una manito distinta, ¿no? Se nota una manito diferente. Y espero que todo, bueno, más o menos, uno se mete tanto a veces en el texto que olvida ver la panorámica o sentir la panorámica, ¿no? ¿Qué sentimos con estos textos? Entonces, efectivamente, ya la filosofía profunda como que nos ha ido abandonando y ahora estamos en el mundo de los refranes. Bueno, como que se ha ido mezclando en algunas partes, ¿no? Así que efectivamente una de las teorías, las cuales me parece que están muy ciertas, es que Kohelet, como muchos libros de la Biblia, no fueron escritos solo por una persona, sino que varias manitos colocaron algo de lo suyo ahí. Pero en este curso eso no escandaliza a nadie, ¿no? Elizabeth, buenos días, buenos días, buenos días. Sigamos. Un sentido de este texto tiene que ver con aquellas fuerzas internas que provienen del mismo ser humano. Por lo tanto, si lo viéramos desde esa perspectiva, entonces estamos hablando de puro dominio propio. Aunque también estaría la opción que sea también un poder exógeno que venga hacia ti. Como sea, la receta frente a este ímpetu que puede surgir desde adentro o puede venir desde afuera, ya sea interno o externo, es no abandonar el lugar, ¿no? No abandonar el lugar. De hecho, lo dice. Dice, eh, me comeja, ¿ya? De tu lugar no te muevas en el fondo. De tu lugar no te muevas. Eh, Ahora bien, hay una cosa muy interesante aquí, porque aparece la palabra lugar, ¿no? O sea, lo quiero leer de nuevo. La Reina Valera dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, ¿ya? Yo traduje de tu lugar, no abandones el reposo, porque aparece la palabra nuaj, ¿no? Entonces, eh, tengo que aprovechar cuando aparece, porque no aparece nunca. Así que tuve que aprovechar eso. Bueno, Alfonso colocó la Septuaginta, dice anabé, que significa subir, pero también puede ser venir o entrar. Quizá eso explique la traducción de Yuneman cuando dice descendiere. Súper buena. Gracias. Eh, entonces no abandones tu lugar. Cuando venga esta potencia, ya sea interna o externa, el texto dice, no abandones tu lugar.
Bueno, resulta interesante que en la mística medieval judía a Dios se le llama el lugar. Hamakom se dice en hebreo. Hamakom, ¿no? El lugar. Es súper lindo eso, ¿ah? Porque Dios es el lugar. Puede ser todo lugar, puede ser un lugar específico, pero que Dios sea un lugar, ¿no? Es como, no sé, yo alguna vez enseñé que la Biblia es como una plaza, ¿no? Como una plaza. Nosotros aquí tenemos una placita que nos arreglaron, que quedó súper linda, con juegos para los niños y todo eso. Entonces, para mí la Biblia siempre ha sido un lugar donde nos encontramos distintas personas con distintos intereses, con distintas pasiones, con distinta potencia en términos de las cosas, cómo las hacemos y qué hacemos, y cuánta energía le ponemos a lo que hacemos. Entonces, para mí es como eso. O sea, la mejor imagen que yo tengo del encuentro del hombre con Dios es Jesús con la mujer samaritana, en un lugar público, en una fuente de agua, donde había gente pasando, gente que quedaba escuchando, gente que se escandalizaba, gente, lo que sea, pero todos ahí en una plaza. Entonces, me encanta esta imagen de la mística judía medieval, que dice que uno de los nombres de Dios es el Hamakom, es el lugar. Porque quizás en el lugar donde nosotros estemos, estamos en Dios. Pablo lo dijo, ¿no? En Él nos movemos, existimos y somos, citando a los poetas antiguos, ¿no? Ah, entonces es muy lindo esto. Y cuando el texto dice, entonces no te muevas de tu lugar, yo podría desde esa perspectiva perfectamente decir, entonces, cuando venga esta, ya sea una potencia externa o una fuerza interna, no te muevas de donde estás en Dios. En términos modernos, incluso podríamos traducir de esta forma, en términos modernos, ¿no? O postmodernos, como ustedes quieran, en términos de ahora. Yo podría traducir de esta forma. Cuando venga la ansiedad que podría dominarte, no te apartes de tu estar en Dios, el lugar, ¿no? Porque eso traerá salud a tu alma y te devolverá al camino. Ahí está la idea de salud que aparece ahí en el texto hebreo, aparece la palabra que es marpé, que significa justamente cura o salud, ¿no? Y la palabra pecado, que significa desviarse del camino, yo lo traduje también de esa forma. Entonces yo hice una traducción al día de hoy que podría quedar de esta forma. Cuando venga la ansiedad que podría dominarte, no te apartes de tu estar en Dios, porque eso traerá salud a tu alma y te devolverá al camino. Lo único que puse de extra aquí es tu alma, pero bueno, una concesión. Por su parte, el comentario ortodoxo tiene una traducción súper interesante al final del versículo. Dice, la debilidad alivia grandes pecados. Miren qué buena traducción. Reina Valera colocó al final, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y el comentario ortodoxo dice, la debilidad alivia grandes pecados. Tremenda traducción, ¿no? Entiendo que aquí debilidad quiere decir algo así como mansedumbre, que como sea puede resultar mejor que lo anterior. Además agrega al menos dos opciones de interpretación al texto. La primera es la más obvia. El jefe es literalmente tu jefe. Por lo que si se enoja contigo debes, como decimos en Chile, bajar el moño. Es decir, bajar el moño. Hasta que se le pase el enojo al jefe. Esa sería una interpretación, ¿no? Cuestión que hoy también en los tiempos que vivimos al parecer está un poco pasado de moda, aunque también esto contiene un elemento a considerar. Si cometiste un error, entonces debes aceptar la reprensión, no represión. La segunda opción de traducción de este texto podría ser que el jefe, según el comentario ortodoxo, es el famoso y muy mentado y que ha aparecido varias veces, el Yetzer Hará, ¿no? La inclinación hacia el mal. Por lo tanto, el jefe es el famoso Yetzer Hará y por lo tanto el comentario ortodoxo dice debes resistirte a él, o sea, no moverte de tu lugar. Y por su parte, el Midrash, el Kohelet Ravá, dirá que en una de sus interpretaciones, siempre tiene un montón de interpretaciones para estos textos, en una de sus interpretaciones es así. Si te viene poder
es decir, autoridad que se te ha dado desde arriba, entonces no debes olvidar tu humildad. Linda traducción, ¿no? Linda traducción. Entonces, si te viene poder, o sea, si alguien te ha dado autoridad, nunca debes olvidar tu humildad. O de a dónde vienes, como decimos acá en Chile, siempre decimos, no te olvides de dónde vienes, ¿no? Lindas traducciones que emanan, fíjense, toda la cantidad de información de un solo texto, pero bueno, estamos acostumbrados a eso. Versículo número 5. Llegó la hora del desayuno. Nuestros amigos cariñosos que pasan a recoger la basura se instalan aquí a tomar desayuno. Y lo pasan súper bien. Yo los veo ahí. Bueno, versículo número 5. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado de el príncipe. La NTLH dice, he visto en este mundo una injusticia que es perpetrada por los gobernantes. Yo traduje de la siguiente forma, hay un mal que he visto debajo del sol como algo inadvertido que salió de delante del gobernante. El texto hebreo no está tan difícil de traducir, por eso casi todos dijeron lo mismo. Dice, Yesh ra'a raiti tahat hashemesh. Prácticamente todas estas palabras ustedes deberían saberlas. Yesh ra'a, hay, en hebreo yesh es hay, existe, ¿no? Ra'a, ustedes saben que en hebreo tenemos dos formas de decir el mal. Ra, que una vez lo asociamos al dios egipcio, ¿no? Ra, que se escribe también de esa forma. Entonces, yesh, hay. Ra, mal, ustedes ya saben eso. Raiti, por favor, eso lo saben qué rato, he visto, ¿no? Tahat, debajo de Hashemesh, el sol. Ustedes ya saben eso en hebreo, ¿no? Después dice Kishgaga, ¿ya? Kishgaga, Sheyotza, ¿ya? Un error, Sheyotza, que sale, Milifnei, de delante de Hashalit, el príncipe o el gobernante o el dominador. Dios habla hoy. Me he dado cuenta de un error que se comete en este mundo y que tiene su origen en los propios gobernantes. Exacto. Fíjense lo que dice el comentario ortodoxo. Este transita por varias interpretaciones. Una de ellas es la capacidad que tenemos de decir cosas, como si estas cosas fueran decretos o pactos, como cuando un rey quizás por equivocación mandó a la pena de muerte a alguien y aunque fuera por error no se puede retractar porque es palabra del rey. Recuerden lo que ocurrió en la historia de Esther, ¿no? Donde el rey hace un comunicado, ¿cierto? Manda un fax y dice tal día, tal hora, los judíos. Chao. No puede retractarse después. Entonces tiene que hacer un edicto nuevo que diga a los judíos que tienen que defenderse, ¿no? Entonces, por eso aquí dice a manera de error emanado del príncipe, como dice Reina Valera. Entonces, una de las interpretaciones que da el comentario ortodoxo es que cuando sale algo de tu boca ya no hay vuelta atrás. Eso es muy interesante, ¿no? Eso es muy propio, por supuesto, pero a ver, en ese sentido está la idea de que las palabras crean realidad, que proviene del Medio Oriente, y está el sentido de que en realidad lo que yo diga puede causar un daño emocional o moral a otra persona. Yo voy, por supuesto, mucho más por esa línea. Entonces dice, cuando sale la palabra, ya no te puedes retractar. Por eso así lo interpreta. Una de las interpretaciones cuando dice a manera de error emanado del príncipe, ¿no? De hecho, la palabra príncipe aquí es shalit,
Hay otra palabra que se ocupa, de hecho, shalit es más como gobernante, como aquel que dicta leyes, más que como príncipe. Y el hebreo tiene su palabra para príncipe que es zar. ¿Ah? Zar, eso significa. Zar significa príncipe, como en árabe, por ejemplo, príncipe se dice emir. Lo siento, tenía que decirlo. Eh, bien, eh, por otro lado, fíjense los dedos, estoy como en la guerra de las galaxias. No has visto un androide pasar por aquí. Ya, por otro lado está también la interpretación que, fíjense, esta es otra interpretación. La primera interpretación del comentario ortodoxo es que no tienes dominio sobre aquello que sale de tu boca. Por lo tanto, a manera de error emanado del príncipe. Esa es una interpretación. La segunda interpretación es que el gobernador o el príncipe es Dios mismo, quien decreta algo, y aunque eso se vea como un error emanado de la autoridad, en el mundo venidero, en el Olam Abba, en el mundo que viene, entenderemos por qué pasó eso, ¿no? Eh, y por otro lado, esto es súper interesante, pero primero quiero detenerme en el segundo punto. Eh, eh, el comentario dice que a veces Dios decreta cosas y que uno puede decir, no, pero esto fue un error, ¿no? Pero no lo vamos a entender ahora, sino que lo tendremos que entender en el mundo venidero. Yo ese tipo de interpretaciones me cargan, me molestan. Sobre todo cuando estamos hablando de Kohelet, donde no hay mundo venidero. Entonces, es como lo que ocurría, ¿no? Y lo que, bueno, ya no ocurre tanto, pero por muchos años aquí la predicación era como, bueno, salvemos el alma nomás porque el cuerpo no importa. Que el cuerpo sufra, que pase hambre, que pase frío. Salvemos el alma nomás porque en el mundo venidero el alma vivirá gozosa por la eternidad, ¿no? Entonces, esa era una teología súper escapista, una escatología, estudio del fin de las cosas, era tremendamente escapista, ¿no? Tremendamente, entonces, claro, salvemos el alma nomás y que el cuerpo ahí que se la arregle solo. Pero lo importante es salvar el alma, ¿no? Entonces, bueno, en contraposición a esa teología, surgirá, en contraposición a esa teología, entonces, surgirá la teología de la liberación, por ejemplo, que no es lo mismo que teología liberal, no la confundan. ¿Ya? La teología de la liberación es como la respuesta protestante o mejor dicho, la misión integral, ¿no? Es la respuesta protestante de la teología de la liberación católica, que decía, oye, no, espérate, si el cuerpo hay que salvarlo, ¿ya? No solo el alma, hay que salvar el cuerpo y el alma, ¿no? No solo el alma. Ella dice Amir como mi nieto, exacto, Amir y Emir significan príncipe. Carlos Iriarte dice, una visión platónica de la vida. Oye, Carlos, ¿estás de cumpleaños hoy día? ¿Tú estás de cumpleaños hoy día? Si es así, cumpleaños feliz, hermano. Que sea un gran día para ti, lleno de torta, bueno, no sé si te gusta la torta, pero lleno de regalos, libros, etcétera. Ven, está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, hermano. Tiene un programa súper bueno en Spotify que se llama... Es tan bueno que no me acuerdo el nombre. Y él me entrevistó además hace tiempo, una linda entrevista que me hizo para su podcast. ¿Cuál es el nombre de tu podcast, hermano? Carlos Iriarte. Mira, ya la gente empezó a saludarte. Si en este curso son muy cariñosos. Armas de la luz. Es verdad, 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 verdad. Que aparece en varios idiomas, ¿no? La presentación. Armas de la luz. ¡Fua! Súper buena. Em, Felicidades, hermano. Que sea un gran día para ti. Que lo pases muy bien. Bueno, y una tercera interpretación que da este texto es, no sé si quiero decir esto, pero lo dice el comentario ortodoxo, no lo digo yo. Cuando Dios quiere destruir un país, pone gobernantes tontos a dirigirlo. Eh,
Lo dice el comentario ortodoxo, no lo digo yo, ¿ya? Entonces, el comentario ortodoxo aporta como tres interpretaciones, por lo menos, con este versículo. Cuando uno lee este versículo, dice, ah, no, este tengo que leerlo con el que viene después, ¿no? Porque además, Reina Valera coloca 2 puntos al final. Entonces, tengo que leerlo con el que viene después. Pero uno puede encontrar mucha sapiencia en este texto. Entonces, la tercera interpretación no es que sea majadero, ¿no? Pero la tercera interpretación dice que también cuando Dios quiere destruir un país, pone gobernantes tontos a dirigirlo. Hoy sabemos que quizás no son tontos, sino muy astutos y muy hábiles, pero con una ética humana bajita. Bueno, el Midrash, por su parte, cita la frase de Jacob cuando le dice a Labán, aquel en cuyo poder encuentre tus dioses no podrá seguir viviendo. Y así se murió Raquel. A eso este comentario le llama un error propio de los gobernantes, ¿no? Interesante. Versículo número 6. Pero este hay que leerlo con el 5. Ahora sí podemos leerlo con el 5. ¿Les parece? Voy a leer el 4, 5 y 6. Para que recordemos. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. Versículo 6 ahora. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Aquí tenemos un huesito con mucha carne que roer. Yo traduje así. El necio está puesto en excelsas alturas, mientras que aquellos que tienen riquezas están sentados por debajo. La TLA dice que a la gente incapaz se le dan puestos de gran responsabilidad, mientras que a la gente capaz se le dan puestos más bajos. Una excelente interpretación del texto. Eso no es traducción, es interpretación, pero está muy bueno. Es una interpretación muy literal. No sé si la Yosinei había colocado ya la traducción de, no la pillo, de la NTLH. Entonces, está buena esa traducción, ¿no? Que a la gente incapaz, tengo que leer así porque la luz, que a la gente, voy a leer así, que, se cambió, ya, ahí está, yo sin ella. He visto que en este mundo una injusticia que es perpetrada por los gobernantes, ponen a los necios en altos cargos y dejan a un lado a las personas valiosas. ¡Oh, qué buena! Oye, TLA y NTLH, qué buenas traducciones. Qué buenas traducciones. Está duro esto, ¿no? La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. La NTLH dice, visto en este mundo una injusticia que es perpetrada por los gobernantes. Ponen a los necios en altos cargos y dejan a un lado a las personas valiosas. Esto es como leer el diario de hoy, ¿no? Fíjense que hace muchos años hubo un ministro acá, bueno, no tantos años, ¿ah? Poquitos años hubo un ministro que se llamaba Nicolás Eizaguirre en este país, en Chile. Y él un día se mandó una frase por la que tuvo que pedir perdón después, pero le salió del alma. Son esas frases que salen del alma que no puedes evitar no decirla. Y bueno, después uno tiene que decir, ya la dije nomás. Po. Entonces, una vez Nicolás Eizaguirre, quizás alguien se acuerde, dijo, no me acuerdo si era ministro de Hacienda, ministro del Interior, no me acuerdo. Dijo lo siguiente. Tiene que ver con esto, con estas traducciones que están poniendo aquí. Fui a un colegio cuico. Cuico en Chile, para los que no son de Chile, cuico quiere decir como high level, ¿no? Personas que viven ahí en aquellos lugares donde
donde no hay iglesia, no sé cómo decirlo, o personas con mucho poder adquisitivo, ¿no? Entonces, eh, Nicolás Izaguirre dijo, de Hacienda, eso era, gracias. Fui a un colegio cuico, el Verbo Divino, y les puedo decir que muchos alumnos de mi clase eran completamente idiotas. Y después dijo, hoy en día esos son gerentes de empresa. Lógico, dice, si tenían redes, en esta sociedad no hay meritocracia de ninguna especie. Eso lo dijo el ministro, ¿no? O sea, si el ministro dice que en altos puestos habían compañeros completamente idiotas, entonces, ahora, esto no es novedad, ¿no? No, no, esto no es novedad. Si hay una de las cosas que en todos los países ocurre es el reclamo que solemos tener por la gente que colga, no por la gente, ¿no? Porque son dos cosas. Uno es la gente que gobierna y lo otro es la ética de la gente que gobierna. Porque hay personas que pueden ser muy técnicas en su conocimiento, pero pueden tener una ética bajita, ¿no? Entonces, son dos cosas importantes. Una cosa es la técnica, ¿no? Y otra cosa es la ética con la cual tú vas a desempeñar esa, esa labor. Entonces, bueno, de ahí surge todo este tema de de la meritocracia, ¿no? De que lo ideal sería que los gobiernos o los gobernantes tengan méritos tanto científicos, académicos, etcétera, pero también méritos éticos para hacer un gobierno, ¿no? Entonces, bueno, el comentario ortodoxo, por otro lado, indica que la tontería, ¿cierto? En las alturas se puede indicar justamente eso. Personas sin preparación, pero que por estar cerca de los poderosos alcanzan grandes alturas, mientras que también sugiere que los ricos pueden ser personas intelectualmente superiores, pero que deben estar sentadas por debajo de los primeros. Eh, Lucas dice, acá hay un expresidente también se mandó una frase muy mala y después dijo que había perdido momentáneamente la mente y que se había desenganchado de la realidad. Qué loco. No fue el que se casó con nuestra Miss Universo, ¿no? Eh, bueno, siguiendo lo anterior, el Midrash traduce interesantemente así. El Midrash, fíjense cómo traduce. El necio está encumbrado en altos puestos y los que valen están postrados en la humillación. Buena traducción, ¿no? Entonces, bueno, eso. Buenas traducciones y buenos comentarios en la clase del día de hoy. Y llegamos hasta aquí. ¿Qué les parece? La Maggie. Ah, bueno, quién sabe si quizás voy para obispo, ¿no? No lo sabemos. Eh, ah, y aquí estoy en un auto del 2003. eh, pero bueno, es así. Así me ha tocado. Es mi parte en este mundo. Ay, ay, que me hace reír. Ah, bueno, interesantes los versículos, ¿no? Todas las cosas que uno puede traer también a su, sobre todo en este tiempo, ¿no? Aquí en Chile donde la cosa está bastante movida y ya los fanáticos, tanto religiosos como políticos, dividieron al mundo en dos, entre buenos y malos, ya nos caricaturizaron a todos, transformaron a Chile en una novela de Marvel con buenos y malos, etcétera. ¿Cómo debemos escapar de eso, no? Siga siendo fiel siervo, dice. Ay, Carlos Siriarte. Bueno, oye, pásalo bien, hermano. Que tengas un lindo día. Eh, así que ser, ser consejero del rey. Oye, pucha que lo paso bien con ustedes. Lo paso súper bien. En serio. Oye, cuando tengamos nuestra última clase por Zoom, que va a ser como la fiesta final con globo y todo, ¿se acuerdan que cuando cumplimos la clase número 100 del Romano Móvil?
Lucas con... Oye, ¿qué pasa con Celeste, Lucas, entre paréntesis? Celeste, Lucas y Celeste colocaron unos globos en su casa, etcétera. Cuando terminemos este curso, la idea es que nos juntemos todos en Zoom para sacarles una foto, porque quiero colocar esa foto en el libro, ¿ya? De todos los estudiantes oficiales de esta clase. Así que, pero nos queda todavía yo no sé cuánto rato nos queda, pero nos quedan 3 capítulos, 2 capítulos y medio todavía. Eh, eh, Lucas dice, tenés que decir a quién vas a votar. ¿Quieres decir por quién voy a votar? ¿O por qué voy a votar en Chile? Siempre eso es una sorpresa, ¿no? Con globos, empanadas, birras, cumbia hebrea. Cumbia hebrea. Está bueno, ¿ah? El festejo, claro que sí. Qué bueno, Antonia. Bien. Bueno, yo te voy a decir después por quién voy a votar. Te lo voy a decir, Lucas, ¿no? Como estoy medio censurado, así que ya. Les mando un abrazo gigantesco, pásenlo bien, que tengan un lindo día miércoles, díganle adiós a septiembre. Se nos va. Antonio dice, yo tengo listo mi disfraz. Sí, lo sé. Podríamos hacer una fiesta de disfraces, total uno se disfraza de aquí para arriba nomás, ¿no? Para la fiesta de Eclesiastés, del fin del curso. Em, ya. Y nos vemos, si Dios quiere, mañana a las 9 de la mañana, como siempre, en punto, para seguir avanzando y recorriendo el fantástico libro de Kohelet. Que tengan una gran jornada y see you. Ustedes no han visto androides pasar por aquí. Ah, Worker Class. Eso. Ya. Que lo pasen bien. Que te quede rico el pan, Maggie. No sé si ya te lo comiste. Y Carlos, que te un buen cumpleaños.